Hay estrellas cuyas vidas no solo brillan en la pantalla, sino que también nos despiertan la curiosidad por los rincones ocultos tras el halo. A los 67 años, Guillermo Capetillo. El hombre que conquistó a millones de espectadores rompió repentinamente su silencio y confesó su matrimonio secreto. ¿Qué lo llevó a mantenerlo en secreto durante tanto tiempo? ¿Y por qué decidió revelarlo justo ahora? Recorramos con nosotros este sorprendente viaje. Nadie lo esperaba. En medio de un ambiente tranquilo sin cámaras ni alfombra roja, Guillermo Capetillo, el galán eterno de las telenovelas mexicanas, sorprendió al mundo al confesar algo que durante años había mantenido bajo llave. Estoy casado, y lo he estado en silencio. A mis 67 años encontré la paz y el amor que siempre busqué. La noticia cayó como un relámpago entre sus seguidores. Durante décadas Guillermo había sido el ícono del soltero codiciado, el hombre que parecía haber nacido para ser el eterno conquistador de la pantalla. Pero detrás de esa imagen de galán inalcanzable, se escondía un secreto cuidadosamente guardado: su matrimonio real, su vida compartida con la mujer que cambió su destino. La revelación no se produjo en una entrevista escandalosa, ni en una exclusiva con tintes amarillistas. Fue en una conversación íntima, sencilla, casi familiar. Guillermo, con voz serena pero cargada de emoción, explicó por qué había decidido hablar ahora después de tanto tiempo. No lo dije antes porque quería proteger mi vida personal. Pero también entendí que callar era negar una parte importante de mí. Hoy ya no quiero ocultarlo más. Ese instante no solo fue noticia, sino también un punto de inflexión en su vida pública. El hombre que había interpretado a tantos personajes enamorados en televisión, finalmente confesaba su propio amor verdadero, pero en la vida real. Los fans, al enterarse, reaccionaron con una mezcla de incredulidad y ternura. Algunos se sintieron traicionados, como si su galán de telenovela les hubiera ocultado algo suyo. Otros, en cambio, celebraron que después de tantos años de soledad aparente, Guillermo hubiera encontrado un refugio en el amor. Las redes sociales se inundaron de mensajes. No lo puedo creer, siempre pensé que estaba solo. Qué lindo saber que encontró compañía después de tantos años. Guillermo nos demostró que el amor llega a cualquier edad. Durante su carrera, Guillermo había sido extremadamente reservado. Mientras otros actores exponían sus romances, separaciones y escándalos, él optaba por el silencio. Sus entrevistas rara vez tocaban la vida personal, y cuando lo hacían respondía con frases cortas, esquivas. Ahora, entendemos por qué protegía lo más valioso de su vida. No quería que su relación se convirtiera en carne de titulares, no quería exponer a su pareja al escrutinio cruel del espectáculo. El amor no necesita aprobación pública, solo necesita cuidarse con respeto, explicó al dar la noticia. El valor de confesar a los 67 años. Lo sorprendente no fue solo el hecho de estar casado, sino el momento elegido para contarlo. A sus 67 años, Guillermo ya no buscaba protagonismo ni reflectores. Su carrera estaba consolidada, su legado artístico asegurado. Entonces, ¿por qué hablar ahora? Él mismo respondió con franqueza. Porque a esta edad ya no tengo nada que perder. Y lo único que me importa es vivir con autenticidad. Ya no quiero esconder a la persona que me acompaña cada día. Ese gesto fue visto como un acto de valentía. En una industria donde la imagen lo es todo, Guillermo eligió la verdad antes que la perfección. La confesión reveló también una nueva faceta de Guillermo, la del hombre maduro, consciente del paso del tiempo, pero todavía capaz de amar con intensidad. Para muchos fue un recordatorio de que el amor no tiene fecha de caducidad. De pronto, el ídolo de las telenovelas ya no era solo el personaje romántico de la ficción. Era un ser humano que, como todos, había buscado compañía, complicidad y ternura. Con esta confesión, Guillermo Capetillo no solo rompió un silencio personal, sino que también abrió la puerta a una historia más profunda, la de su relación con la persona que lo ha acompañado en los últimos años. Una historia que, según él, no necesitó de escándalos, ni de cámaras para ser verdadera. Una historia que empieza con discreción, pero que ahora, al ser contada, nos invita a descubrir al hombre detrás del mito. Después de la confesión pública de Guillermo Capetillo,
Lo primero que muchos se preguntaron fue, ¿quién es la persona que ha estado a su lado todo este tiempo? Aunque el actor decidió mantener en reserva muchos detalles, lo que sí compartió fue la esencia de esa relación, un amor sólido, discreto y profundamente humano. Mientras el mundo lo recordaba como el eterno galán de la televisión, Guillermo encontraba en su hogar un refugio distinto lejos del bullicio del espectáculo. Allí, junto a su compañera de vida, podía ser simplemente Guillermo sin guiones, sin maquillaje, sin la presión de mantener una imagen impecable. Ella fue quien lo acompañó en los momentos más difíciles, quien escuchó sus dudas, sus temores, y quien lo sostuvo cuando las luces del escenario se apagaban. Es la mujer que me enseñó que no necesito un público para sentirme pleno, solo necesito su compañía, confesó con una sonrisa serena. Lo más admirable de esta relación fue la capacidad de mantenerse al margen de los reflectores. No hubo portadas de revistas ni entrevistas exclusivas. No hubo filtraciones ni rumores. Lo que existió fue un pacto de respeto y discreción. En una época en la que todo se comparte en redes sociales, ellos eligieron lo contrario, cuidar su intimidad como un tesoro. Esa decisión no fue por miedo, sino porque entendían que el verdadero amor no necesita ser validado por los demás. La pareja se apoyó mutuamente no solo en lo cotidiano, sino también en las pruebas de la vida. Hubo momentos de enfermedad, de pérdidas familiares, de incertidumbre laboral, y en cada uno de ellos ella estuvo a su lado, sosteniendo su mano, recordándole que no estaba solo. Guillermo relató una anécdota. Una vez atravesaba un periodo muy complicado de salud. Yo intentaba disimularlo, pero ella lo notaba todo. En lugar de dramatizar, se sentó a mi lado, me preparó un té y me dijo, «Lo único que importa es que estamos juntos. Lo demás lo resolveremos». En ese momento entendí que el amor verdadero es estar presente sin condiciones. Aunque Guillermo no reveló la identidad de su esposa, sí dejó claro lo que la hace especial: su capacidad de amar sin pedir nada a cambio. Ella nunca buscó fama, nunca quiso aprovechar su nombre para abrir puertas. Su prioridad siempre fue él como ser humano, no como celebridad. Ese desinterés absoluto por la fama fue lo que conquistó al actor que llevaba décadas rodeado de aplausos superficiales. Con ella encontró lo que tantas veces representó en las telenovelas, pero que rara vez había vivido en carne propia, un amor real, duradero y sincero. Guillermo y su compañera no viven el romance de la juventud lleno de impulsos y excesos. Viven un amor maduro donde lo importante no son los gestos grandilocuentes, sino los pequeños detalles: compartir un café por la mañana, dar un paseo al atardecer, ver una película en silencio, disfrutar de la calma de un domingo en casa. Cuando eres joven buscas fuegos artificiales. A esta edad lo que buscas es paz. Y con ella encontré la paz que nunca tuve, confesó el actor. Sus amigos Mr. Kata cercanos cuentan que, aunque son discretos cuando están juntos, se nota la complicidad. Se miran y se entienden sin palabras. Se ríen de cosas que solo ellos comprenden. Y en los momentos de seriedad basta un gesto para transmitir confianza. Es esa complicidad la que ha hecho posible que su relación haya sobrevivido en silencio durante tanto tiempo. Al final, la decisión de Guillermo de contar su matrimonio no fue para buscar titulares, sino para darle reconocimiento público a la mujer que ha sido su sostén. Era su manera de decirle al mundo: ella existe. Y gracias a ella, yo sigo siendo quien soy. Y aunque la revelación llegó tarde, muchos coincidieron en que llegó en el momento justo. Porque a los 67 años lo que importa ya no es el qué dirán, sino el legado que se quiere dejar, un legado de amor verdadero. Antes de que Guillermo Capetillo sorprendiera al mundo con su confesión sobre su vida privada, había construido un legado que lo convirtió en una de las figuras más queridas de la televisión mexicana. Para muchos, él fue el galán eterno de las telenovelas, aquel hombre que parecía hecho para enamorar tanto a los personajes femeninos en la pantalla como a las millones de mujeres que lo seguían desde sus hogares. Su rostro comenzó a hacerse familiar en los años 80 cuando formó parte de Los Ricos. También Lloran, una telenovela que rompió fronteras y se convirtió en un fenómeno internacional. Allí Guillermo interpretó con intensidad a un joven atractivo y apasionado
logrando que su nombre quedara grabado en la memoria colectiva. A partir de entonces, las puertas se abrieron de par en par. Protagonizó historias que definieron la llamada época dorada de las telenovelas mexicanas como Sí, mi amor, Amor de nadie o La fiera. Cada papel reforzaba la imagen del hombre irresistible tierno y a la vez fuerte que se debatía entre el amor y el sufrimiento. Con su mirada intensa y su porte elegante, Capetillo no tardó en convertirse en el símbolo romántico de toda una generación. Su presencia en pantalla era suficiente para que las escenas se llenaran de tensión emocional. No había país de América Latina donde su nombre no sonara. Desde Argentina hasta España, pasando por Estados Unidos, Guillermo conquistó a públicos de todas las edades. Su popularidad fue tan grande que en algunos lugares lo recibían como si fuera una estrella de rock con gritos flores y multitudes que buscaban una firma o una fotografía. El fenómeno Capetillo iba más allá de la ficción. Mientras en las telenovelas interpretaba al eterno enamorado en la vida real, cultivaba un aura de misterio. No aparecía en escándalos, no concedía entrevistas íntimas y rara vez se le veía acompañado de alguna pareja. Esa contradicción alimentaba aún más la fascinación del público. El hombre que en la pantalla lo mostraba todo del amor, en la realidad no dejaba entrever casi nada. Era como si Guillermo quisiera separar radicalmente su vida artística de su vida personal. Lo que distinguió a Guillermo de otros galanes fue su capacidad para mantener la elegancia a lo largo de su carrera. Nunca cayó en excesos ni en papeles forzados. Eligió cuidadosamente sus proyectos, lo que le permitió conservar un prestigio artístico que pocos lograron en esa época. Además de actor, también se atrevió con la música, mostrando otra faceta de su talento. Aunque no alcanzó la misma fama que en las telenovelas, su incursión en el canto fue bien recibida por sus seguidores, quienes celebraban cualquier expresión de su arte. Para millones de mujeres, Guillermo no solo fue un actor, sino el ideal del hombre romántico. Muchas cartas llegaban a las televisoras con declaraciones de amor, dibujos y hasta propuestas de matrimonio. Para los hombres, en cambio, representaba el modelo de caballerosidad y elegancia. No era solo el atractivo físico lo que imponía, sino su manera de desenvolverse en cada papel seguro, apasionado, pero también sensible. Su fama traspasó continentes. En países como Rusia, Polonia y Filipinas, donde las telenovelas mexicanas llegaron a mediados de los 80 y 90, Guillermo se convirtió en un rostro familiar. Las traducciones de sus telenovelas no impidieron que su carisma cruzara idiomas y culturas. El público extranjero lo adoptó como un embajador de la televisión mexicana, consolidando su lugar en la historia del entretenimiento internacional. Con semejante popularidad, era natural que el público quisiera saberlo todo sobre su vida sentimental. Pero Guillermo se mantuvo hermético. La prensa lo llamó durante años el soltero más codiciado de México. Esa imagen de hombre inalcanzable se convirtió en parte de su marca personal. Paradójicamente, esa misma discreción alimentaba los rumores, romances inventados, supuestos compromisos, incluso matrimonios secretos. Ninguno confirmado, ninguno desmentido con vehemencia. El misterio siempre estuvo allí flotando alrededor de su figura. Hoy, al mirar hacia atrás, resulta casi poético que aquel hombre que en las telenovelas hablaba del amor con tanta intensidad en la vida real haya preferido callar su historia más importante hasta los 67 años. Esa dualidad entre el galán de ficción y el hombre reservado, es lo que hace aún más poderosa su confesión reciente. Porque ahora entendemos que mientras el mundo lo veía como un conquistador eterno en silencio, Guillermo vivía su propio guión, uno escrito lejos de las cámaras con una protagonista que hasta hoy permanecía invisible. Cuando se apagan las luces de un set de grabación, cuando el maquillaje desaparece y el público deja de aplaudir, surge el verdadero ser humano. Y en el caso de Guillermo Capetillo, lo que queda es un hombre muy distinto al galán inalcanzable que vimos en las pantallas. Lejos del glamour de las telenovelas, Guillermo siempre se mostró como alguien reservado e incluso tímido. Los amigos cercanos cuentan que disfruta más de una conversación tranquila en casa que de una fiesta llena de figuras del espectáculo.
Prefiere la intimidad, los silencios compartidos y los espacios donde puede ser él mismo sin máscaras ni expectativas. En entrevistas recientes él mismo lo admitió. El público me conoció como un hombre apasionado, seguro de sí mismo, que luchaba hasta el final por el amor. Pero en mi vida real soy más callado, más reflexivo. No necesito demostrar nada, me basta con estar en paz conmigo mismo. Uno de sus mayores refugios siempre fue el contacto con la naturaleza. Desde joven, Guillermo encontró serenidad en los caballos, en los campos abiertos, en las caminatas sin prisa. Esa conexión le permitió mantener el equilibrio frente a la vorágine del mundo artístico. La equitación fue una de sus pasiones. Montar a caballo no era solo un pasatiempo, sino una forma de meditación. El ritmo del galope, el viento en el rostro y el silencio del campo eran para él una terapia mucho más eficaz que cualquier tratamiento moderno. En la naturaleza nunca tengo que actuar. Allí soy simplemente Guillermo, un hombre que respira y agradece, confesó alguna vez. Aunque no hablaba mucho de su vida privada, siempre mantuvo un vínculo fuerte con su familia. Sus hermanos, entre ellos. Eduardo Capetillo, también actor y cantante, fueron parte importante de su vida. La relación con ellos estuvo marcada por el respeto y la admiración mutua, aunque también por momentos de distancia natural propios de carreras distintas. Lo que pocos saben es que Guillermo fue un gran apoyo para algunos de sus sobrinos, quienes lo veían como una figura de sabiduría y discreción. Nunca buscó protagonismo en la familia, pero siempre estuvo disponible cuando alguien necesitaba un consejo o una palabra de aliento. Como cualquier actor, Guillermo conoció tanto la cima del éxito como las etapas de incertidumbre. Hubo años en que no recibía ofertas relevantes, y en esos periodos, lejos de desesperarse, decidió enfocarse en su crecimiento personal. Leyó mucho, viajó en silencio y sobre todo aprendió a valorar lo simple: cocinar, cuidar de su hogar, compartir con los pocos amigos verdaderos que conservaba. Esos años lo moldearon, lo hicieron menos dependiente del reconocimiento público y más consciente de lo esencial. Con el paso del tiempo, Guillermo desarrolló una filosofía de vida clara. La autenticidad está por encima de la apariencia. Esta convicción lo llevó a tomar decisiones radicales, como rechazar papeles que consideraba superficiales, aunque significaran un alto salario. No me interesa estar en la pantalla solo por estar. Prefiero aparecer poco pero hacerlo con dignidad, explicó en una ocasión. Esa actitud le ganó el respeto de colegas que reconocieron en él no solo un buen actor, sino un hombre íntegro. Para quienes lo conocen en la intimidad, Guillermo no es el galán altivo de las telenovelas, sino un hombre sencillo que disfruta de los pequeños placeres de la vida. Preparar un café por la mañana, escuchar música clásica, leer poesía o ver un atardecer sin prisas. Esa sencillez es quizás lo que más sorprende a quienes se cruzan con él. Esperan encontrar al conquistador de mirada intensa, y en su lugar hallan a un hombre que habla pausado, que sonríe con timidez, y que se interesa genuinamente por lo que otros tienen para decir. Durante décadas el público lo asoció con personajes intensos, llenos de dramatismo. Sin embargo, su vida personal se movió en un registro totalmente distinto. Mientras en la ficción prometía amores eternos y protagonizaba grandes conflictos, en la realidad buscaba estabilidad, calma y silencio. Este contraste, lejos de ser una contradicción, fue lo que lo mantuvo en equilibrio. La pasión de sus personajes era contrarrestada por la serenidad de su vida personal. No obstante, su vida no estuvo exenta de dolor. Hubo pérdidas familiares que lo marcaron profundamente, momentos en los que la soledad pesó más de lo que quería admitir. Pero incluso en esos periodos encontró consuelo en la compañía de su pareja y en la certeza de que la vida no se mide solo en éxitos visibles, sino en las relaciones que nos sostienen en silencio. Hoy, a sus 67 años, Guillermo Capetillo se define a sí mismo no por lo que logró en la televisión, sino por lo que construyó en lo personal. Reconoce que los aplausos se apagan, pero la lealtad de quienes te aman permanece. Su revelación sobre el matrimonio fue en el fondo una extensión de esa filosofía: dejar de esconder, dejar de aparentar, vivir plenamente con la verdad. He aprendido que la vida es demasiado corta para fingir.
A esta edad lo único que quiero es paz, y la paz solo viene de ser uno mismo, afirmó con convicción. Así, detrás de la figura mítica del galán de telenovelas, se revela el verdadero Guillermo, un hombre de carne y hueso, con miedos, esperanzas, heridas y alegrías. Un hombre que encontró en la sencillez el tesoro que nunca le dio la fama. Y es precisamente ese Guillermo íntimo, silencioso y auténtico, el que hace que su confesión sobre el amor tenga un peso aún mayor. Porque no viene de un actor interpretando un papel, sino de un hombre que finalmente decidió hablar con el corazón. Después de décadas de silencio y especulación, Guillermo Capetillo se plantó frente al mundo y decidió confesar lo que había guardado con tanto celo: su matrimonio, su vida compartida y su verdad. No lo hizo para crear titulares, ni para generar escándalo, sino porque, según él mismo explicó, había llegado el momento de vivir en paz consigo mismo. He pasado gran parte de mi vida interpretando personajes. Hoy ya no quiero actuar. Quiero hablar como Guillermo, como hombre, como ser humano. Y quiero decirles que sí estoy casado y soy feliz. La frase, tan simple como poderosa, resonó entre sus seguidores y en la prensa. Pero lo más importante es que resonó en quienes lo conocieron durante años solo como un galán, sin sospechar que detrás de esa imagen había una vida privada profundamente cuidada. Uno de los puntos más emotivos de su confesión fue la manera en que habló del amor a los 67 años. Para Guillermo, el amor no es un privilegio exclusivo de los jóvenes, ni mucho menos una historia que termina cuando las canas aparecen. El amor en la madurez es distinto. Ya no buscas intensidad desbordada, ni pasiones fugaces. Buscas compañía, complicidad, paz. Y si tienes la suerte de encontrarlo, no importa si tienes 30 o 70 años, sigue siendo un milagro. Con estas palabras, Guillermo rompió con los estereotipos que muchas veces condenan a las personas mayores a vivir en soledad. Mostró que siempre hay espacio para nuevas etapas, para nuevos comienzos, y que el corazón nunca se jubila. Más allá del amor, su confesión escondía un mensaje aún más profundo: la autenticidad como forma de vida. Durante años, Guillermo prefirió callar porque temía exponer su intimidad al juicio público. Pero con el paso del tiempo entendió que el silencio también era una forma de negarse a sí mismo. La verdad siempre libera. Puede asustar al principio, pero al final te da paz. Y a mi edad, la paz es el mayor regalo que uno puede tener. Ese mensaje tan honesto y humano tocó fibras sensibles en miles de personas que también han vivido ocultando partes de su vida por miedo al qué dirán. Tras su confesión, las reacciones fueron inmediatas. Algunos seguidores expresaron sorpresa, otros ternura, muchos admiración. Pero todos coincidieron en algo: la valentía de Guillermo merecía respeto. Las redes sociales se llenaron de mensajes como: «Gracias por mostrarnos que el amor no tiene edad. Admiro su sinceridad, nos enseñó que nunca es tarde para ser uno mismo. Siempre fue un galán en la pantalla, ahora es un ejemplo en la vida real». Incluso colegas del medio artístico lo felicitaron públicamente, reconociendo el peso de su decisión. En su confesión, Guillermo también reflexionó sobre lo que significa envejecer. No lo hizo con tristeza, sino con serenidad. Admitió que el tiempo deja huellas, pero también concede sabiduría y claridad. Cuando eres joven, piensas que la vida es eterna. Corres luchas, te desgastas por cosas que con los años te das cuenta de que no importan. A mi edad entendí que lo único valioso es el amor y la verdad. Estas palabras se convirtieron en un espejo para muchos de sus fans, quienes encontraron en él no solo a un actor, sino a un maestro de vida. Lo que más conmovió fue el contraste entre su imagen pública y su realidad íntima. El galán, que durante años interpretó personajes apasionados, finalmente mostró que detrás de la ficción había un hombre real con miedos y esperanzas, con heridas y sueños. Ese acto de despojarse de las máscaras fue en sí mismo un mensaje: no necesitamos aparentar para ser amados, basta con mostrarnos tal como somos. La historia de Guillermo Capetillo no es solo la historia de un actor. Es la historia de cualquier persona que alguna vez sintió que debía ocultar una parte importante de sí misma para encajar. Su confesión se convierte así en una invitación a la valentía, a amar sin miedo a decir la verdad,
a elegir la autenticidad por encima de la apariencia. La vida no está en lo que mostramos a los demás, sino en lo que somos cuando nadie nos ve, concluyó. Hoy Guillermo no busca protagonismo ni titulares. A sus 67 años, lo único que quiere es vivir con calma junto a la mujer que eligió y que lo eligió a él. Su confesión, lejos de ser un final, marca el comienzo de una etapa nueva, la etapa de la libertad plena. Y quizá esa sea la mayor enseñanza que deja, que nunca es tarde para comenzar de nuevo, nunca es tarde para amar, y nunca es tarde para ser uno mismo. La historia de Guillermo Capetillo nos recuerda algo esencial detrás de cada rostro famoso, detrás de cada galán de telenovela. Existe un ser humano con miedos, esperanzas y amores que trascienden la pantalla. A los 67 años, Guillermo eligió la valentía de mostrarse tal como es, sin máscaras, sin secretos, y con un mensaje que toca el corazón: nunca es tarde para amar, nunca es tarde para vivir con autenticidad. Su confesión no solo habla de su vida, sino también de la nuestra. ¿Cuántas veces callamos lo que sentimos por miedo al qué dirán? ¿Cuántas veces dejamos de ser nosotros mismos para encajar en lo que esperan los demás? La historia de Guillermo es un espejo que nos invita a reflexionar el amor verdadero y la paz interior. Siempre llegan cuando tenemos el valor de elegirnos a nosotros mismos. En este cierre, los invito a llevarse esta enseñanza. No importa la edad, no importa el pasado, siempre existe la posibilidad de un nuevo comienzo. Y si la vida de un galán, que parecía tenerlo todo, se transformó cuando eligió la verdad, ¿qué nos detiene a nosotros para hacer lo mismo? Gracias por acompañarnos en este recorrido lleno de emociones, verdades y aprendizajes. Si esta historia te conmovió, te invito a suscribirte a nuestro canal, a compartir este video y a seguir explorando con nosotros más relatos que nos inspiran, que nos hacen pensar y sobre todo que nos recuerdan lo bello de la vida. Porque al final, como nos demostró Guillermo Capetillo, la mayor telenovela es la que escribimos cada día con nuestro propio corazón.